bienvenidos a todos los que nos seguís en directo en el canal YouTube de la Casa de Cultura, de almansacultura.es. Esta tarde tenemos en los directos el curso de guitarra. Para ello está con nosotros Pablo Cano, que es el monitor de guitarra de los grupos que estamos impartiendo este año. Pablo Cano nació en Albacete en 1983, es músico profesional de directo y estudio, es guitarrista y compositor. Está titulado por la Escuela de Música Moderna de Albacete. Es titulado a su vez en guitarra de jazz y orquestación, con el maestro Félix Santos. Cursó estos estudios en el Ateneo Jazz de Madrid. También es titulado en dirección de orquesta con el maestro Enrique García Asensio y en música para cine con el maestro Alejandro Román. Es profesor y arreglista. Ha compuesto música contemporánea, música para cine, publicidad y audiovisuales. Y es monitor de Universidad Popular desde el curso 2019-2020. Pablo, tienes la palabra. Empieza cuando quieras a contarnos cómo es un curso de guitarra. Vale, muchas gracias, Pilar. Lo primero que vamos a hacer es conocer el instrumento con el que vamos a trabajar, que es la guitarra, que tenemos tres partes básicas: el cuerpo de la guitarra, el mástil y la pala. Esto es común en las guitarras acústicas y españolas o clásicas o flamencas, y cambia un poquito en la guitarra eléctrica, que no tiene caja de resonancia, porque lo que tiene son unos aparatos que se llaman pastillas, que recogen el sonido por medio de un cable, va a un amplificador y puede producir sonidos mucho más modernos y amplificados, así, para aumentar el volumen, sobre todo. Entonces, bien, nosotros tenemos aquí el cuerpo, que tiene la caja de resonancia, que tiene el agujero, que es lo que produce con la vibración de las cuerdas el sonido. Tenemos el puente, que es donde se encordan las cuerdas, y el otro extremo donde se encordan las cuerdas y se afinan es la pala, ¿vale? Y luego tenemos aquí el mástil, que tenemos esta parte, que es el diapasón, que es la parte sobre la que tocamos, y que tenemos estas chapitas metálicas, que son los trastes, que eso nos va a determinar la altura del sonido, que a diferencia de los instrumentos como el violín, que no tienen trastes, tendríamos que buscar la nota. Aquí la afinación es mucho más precisa. Muy bien. Vale, lo siguiente es la posición de la guitarra. Nosotros vamos a utilizar, hay diferentes posiciones, nosotros vamos a utilizar esta posición, que de los instrumentos de guitarra acústica, los guitarristas de blues y de jazz siempre han utilizado esta posición. Y en guitarra clásica tenemos esta posición, que nos ayudamos con un pie, con la cual ¿vale? Esta posición lo que nos permite es tener mayor rango dinámico, sobre todo en esta mano. Pero esta, por ejemplo, para hacer cierto tipo de acordes, por ejemplo, los acordes de cejilla, el fa con cejilla cuesta un poquito más, aunque se puede hacer perfectamente. Bien, nosotros vamos a utilizar, también está la posición de guitarra flamenca clásica, que es esta, ¿vale? Y Paco de Lucía lo que hizo fue utilizar la guitarra flamenca como las guitarras de jazz y como he mencionado, de blues y de guitarra acústica. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta. Tiene muchas comodidades también, porque nosotros tenemos la guitarra de forma paralela al cuerpo. Entonces, el mástil, así, aunque lo tengamos sujeto, la guitarra con esta mano, pero el mástil lo estamos haciendo fuerza, estamos sujetando y se puede tocar, pero así tenemos esta mano completamente libre, no tiene presión ninguna. Bien, los conceptos básicos son esos. Ahora también la afinación es muy importante. La guitarra la vamos a afinar de forma estándar, hay un montón de afinaciones, pero nosotros vamos a utilizar la afinación estándar, que sería de sexta cuerda, que es la más grave, la más gordita, que sería mi, quinta la, cuarta re,
tercera, sol, segunda, si y primera, mi agudo. Bien. Esto ya nos va a determinar que en los trastes nos va a dar el nombre de diferentes notas. Por ejemplo, si tenemos... Lo suyo es aprenderse todas las notas, pero tampoco hace falta para ir aprendiendo la guitarra. Basta con conocer la sexta cuerda y la quinta cuerda, porque son las que nos van a dar la altura de los acordes que vamos a utilizar y las posiciones. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, a diferencia de los instrumentos como el piano o los instrumentos de viento, saxofón, hay que conocer las notas que estás tocando. En la guitarra, lo bueno es que nos movemos por patrones. Me explico. Que nosotros tenemos una posición básica, una digitación, y esa misma digitación la podemos desplazar por el mástil, según la altura de la nota más grave, que es la que nos determina la tonalidad. Bien, pues en guitarra tenemos que aprovechar eso, que nosotros no hace falta sabernos todas las notas del mástil, aunque es recomendable, y con la práctica, por ejemplo, en el nivel avanzado sí que se recomienda y sí que lo practicamos. Pero lo principal es ir aprendiendo, ir sonando y sobre todo que te puedes mover por medio de la escala. Muy bien. Ahora, lo principal también... La técnica de mano derecha, nosotros podemos tocar o bien con técnica clásica, con dedos índice medio y el pulgar apoyando en la sexta cuerda, o bien con una púa. Púa, el nombre real es plectro, pero bueno. Hay canciones, hay temas, por ejemplo, técnica clásica, algún tema de guitarra clásica que sí que se recomienda tocar sin púa, por eso técnica clásica, y otros con púa, aunque también depende del alumno. Lo primero que hay que hacer es también ir probando, y según la comodidad que tenga cada uno, pues puede elegir una cosa u otra, o ambas, que es lo recomendable para el tipo de música que tocamos aquí, que vemos un poquito de clásico, pero está orientado sobre todo a la música moderna, aunque también tocamos rumbas y un poquito de iniciación al flamenco. Bien. Otra cosa que es importante diferenciar, que vemos en las clases, es que diferenciamos entre acompañamiento y melodía. Me explico. Acompañamiento es una serie de posiciones que hacemos que se llaman acordes y ritmos, ¿vale? Que raqueamos todas las cuerdas. Y esto sirve de acompañamiento, nunca mejor dicho, para una voz solista o para un instrumento solista. Por ejemplo, pues este ejemplo que estaba poniendo de la canción de No puedo vivir sin ti de los Ronaldos. Y luego tenemos también lo que es una melodía. Por ejemplo, lo que haría una voz sería una melodía, o el concierto de Aranjuez. Por ejemplo. Bien, ahora ya tenemos un poquito de forma básica cómo funciona la guitarra,
y hay que aplicarle la intención rítmica. Me explico. Nosotros la música la dividimos, lo vamos a contar con el pie y llevamos el ritmo con el pie, lo que sería el pulso de la música, y la subdividimos en grupos de 4, lo que se llama compás. 1, 2, 3, 4. Esto lo subdividimos así para que tenga una intención rítmica y melódica. Y tenga proporción la música, para que no sea, para que se entienda, y tenemos que añadirle notas a eso, o acompañamientos, ritmos, lo que sea. Nosotros llevamos el pie, contamos 4, y las figuras musicales que vamos a ver, que es iniciación al solfeo, porque normalmente se suele dar con flechas, y a mí no me gusta nada ese sistema, me parece bastante lioso. Es práctico al principio, pero luego es bastante limitante. Nosotros tenemos el ritmo, contamos 4 siempre de precuenta, como haría un batería, por ejemplo, para iniciar una canción. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Generalmente, cada 4 tiempos se cambia de acorde, de posición básica, ¿vale? Aquí estoy haciendo la figura básica, que es la negra, que es la que dura un tiempo por pulso. 1, 2, 3, 4. Coincide el pie con el golpe de la mano derecha. Otra cosa también interesante es que nosotros tenemos 2 movimientos, que es púa y contrapúa. Si estamos tocando sin púa, lo podemos hacer perfectamente para hacer ritmos, púa y contrapúa. Y si lo hacemos con púa, podemos hacer púa, contrapúa. Y a la hora de tocar melodías, lo hacemos haciendo la nota independiente, tocando en cada cuerda. Independientemente de lo que hagamos. Si tocamos todo sin púa, pues evidentemente utilizamos los movimientos de púa contra púa para hacer ritmos, pero cuando estemos tocando melodía, como he explicado antes, lo hacemos con dedo índice medio. Ahora, volviendo a lo del compás, nosotros utilizamos lo que se denomina compás de 4 tiempos. Hay más, por ejemplo, de 3 tiempos, que sería para tocar un vals o una ranchera, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar con el de 4 porque es el más extendido y es el que, por su proporción, es el que más se utiliza dentro de la música y de la mayoría de estilos. Bien, volviendo a las figuras musicales, nosotros vamos a hablar ahora de ritmos y vamos a tocar. Como estaba haciendo, vamos a coger 3 acordes, por ejemplo, Do mayor, que sería este, Sol mayor y La menor. Y los vamos a tocar. Otra cosa también interesante, que los acordes se denominan mayores por su sonoridad, o menores. Do mayor, Do menor. Tiene una sonoridad que según el contexto también influye, pero que da una sonoridad más alegre o más triste. Por ejemplo, los acordes menores se utilizan pues más para la música clásica. Y dentro de la música clásica también pues tenemos el himno de la alegría. ¿Vale? Esos serían acordes mayores, que tienen una sonoridad mucho más alegre, y menores más triste. Dentro del pop, pues cualquier, o del rock, temas menores, por ejemplo,
National Mother de Metallica. Sería el heavy metal también tiene una sonoridad como su principal influencia es la música clásica y el blues también, por supuesto, pero viene sobre todo de la música clásica, pues tiene esa sonoridad, aunque sea otra instrumentación mucho más moderna, pero se utilizan sonoridades menores, por ejemplo también para los Guns N' Roses. Bien. Volviendo a los ritmos, hemos cogido 3 acordes: Do mayor, Sol mayor y La menor. Vamos a contar primero 4 tiempos, siempre para que eso nos va a establecer el ritmo que vamos a llevar, más o menos, durante todo el tema o la progresión que estamos practicando. Y lo voy a hacer cambiando de acorde, ¿vale? En cada compás, haciendo la figura de negras. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, lo hemos hecho. Lo natural es hacerlo a púa, porque es el movimiento más natural, sobre todo para empezar. Para empezar a la digitación, me refiero. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, negras, pero voy a alternar púa contra púa. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, etcétera. Esto así suena muy básico, pero hay que hacerlo, hay que cogerlo desde la base, es lo más importante. Porque no podemos aprender un ritmo cuando los cambios nos cuestan, y sobre todo aprender a sincronizar y tener una buena base rítmica. Eso es muy importante. Bien, ahora la siguiente figura que vamos a ver es la corchea. La corchea tenemos 2, ¿vale? Serían 8 en un compás de 4×4. Entonces nosotros, el truco, por decirlo así, es utilizar el pie. 1, 2, si nosotros estamos contando así la negra, el movimiento natural del pie ya nos va a dar la disposición de la negra, de la corchea, perdón. Sería la corchea que cae a tiempo y la que va a contratiempo, ¿vale? Ti, 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 ti. Y la mano también ayuda mucho, porque nosotros el movimiento natural va a ser, ya nos está dando la propia corchea. Entonces esto es muy útil para tocar, por ejemplo, ritmos de ska. Bien, pero lo vamos a aplicar primero de forma básica. Voy a hacer los mismos acordes, pero haciendo corcheas. Bien, cuento 4 igual. 1, 2, 3, sí. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3 y 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, ya lo hemos hecho. Ahora lo que hay que hacer es, lo siguiente es mezclar las negras y las corcheas. ¿Cómo se hace? Pues en el primer tiempo hacemos una negra y en el resto corcheas, lo que nos va a dar ya un ritmo bastante proporcionado, aunque suene un poquito básico, pero va a ser. Otra cosa importante es que nosotros en el primer tiempo hacemos una negra en púa y en el siguiente tiempo, donde empiezan las corcheas, la siguiente la hacemos a púa otra vez, lo cual no nos va a hacer que nos crucemos, porque si hacemos así nos va a pillar un poquito más complicado, y lo otro nos va a servir para hacerlo, aparte de que es más natural, nos va a servir para aprenderlo de una forma mecánica, ¿vale? Para que luego no tengamos ni siquiera que pensarlo.
Bien, esto ya suena bastante bien. Ya suena a ritmo básico, pero ya tiene bastante... Suena proporcionado. Siempre cuando... Aquí se oye claramente que el primer tiempo es el que marca, ¿no? Suena un poquito más fuerte, precisamente lo marcamos más porque es donde van los cambios de acordes. Eso se llama acento. Eso es lo que le da proporción a la música. Y es donde empieza una frase de canción o donde acaba, ¿vale? Pero siempre... Bien, este ritmo, que es el primero que hay que interiorizar, porque sobre ese ritmo básico vamos a hacer otro ritmo básico, pero que ya tiene bastante más sutileza, que es casi igual. Si el primero que hemos hecho sería... El siguiente, con una pequeña variación, que sería omitir la tercera corchea, ya sonaría bastante a pop y a rock. Este ritmo, lo más importante que tiene es que hace un desplazamiento rítmico que es propio de la música contemporánea, de la música moderna, del pop, del rock, y que la música clásica, más denominada, más del romanticismo y tal, no lo hace. Lo que se denomina corchea plana, corchea europea. Y esto sigue siendo corchea europea, pero ya hace ese tipo de desplazamientos rítmicos que le dan otra sutileza a la música, ¿no? Bien. Eso en cuanto a ritmos de nivel de iniciación, aunque esto se trabaja todas las clases y la gente lo acaba consiguiendo, con un poquito de práctica lo acaba consiguiendo. Y podemos tocar canciones de todo tipo. O sea, por ejemplo, yo con lo de iniciación estamos viendo el tema de los Guns N' Roses, lo que es el acompañamiento, que haría este ritmo, con acordes básicos que serían re, un tema que se llama Sweet Child of Mine. Pues este tema tiene más parte de guitarra solista, pero a lo que es el acompañamiento se puede hacer fácilmente con un poquito, como digo, un poquito de trabajo. Otra cosa que vemos, esto a nivel rítmico, a nivel de acompañamiento, lo principal es también ver, trabajar la digitación a nivel melódico, a nivel de punteo, y para eso utilizamos la escala mayor de Do. En esta posición, ¿vale? Esta posición básica, que se denomina posición 1. Otra cosa importante es que nosotros denominamos los dedos, los que van a tocar en el diapasón, porque el pulgar, evidentemente, está aquí atrás. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Eso quiere decir que la posición no la va a determinar el dedo 1, porque nosotros... La posición 1 quiere decir que el dedo 1 está en el traste 1 independientemente de la cuerda. El 2 en el 2, el 3 en el 3 y el 4 en el 4. Esto en iniciación se ve esta posición, la 1 y la 2. La 2 quiere decir que el dedo 1, el dedo índice, empieza en el traste 2. Entonces los otros van a ir de forma consecutiva. El dedo 2 en el traste 3, el dedo 3 en el traste 4 y el dedo 4 en el traste 5, ¿vale? Esto va a ser la posición 2. Son posiciones básicas, pero que es importante trabajarla. ¿Cómo trabajamos esto también? Con ejercicios que se denominan cangrejos, o por la forma que hace la mano, sería...
Así podemos hacerlo, claro, hay que hacerlo de una forma mucho más lenta, pero es muy útil, es un ejercicio de los primeros que me enseñaron a mí y lo sigo haciendo para calentar, o sea, y sobre todo para trabajar distintas zonas del mástil. Así podemos estar. No es muy divertido, pero es muy útil. Bien, volviendo a la escala, nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el compás de 4 tiempos, pero ahora lo vamos a hacer con la escala, con la melodía. Porque hay que cuadrar también, hay que coger una buena base rítmica, y tanto en melodía como en acordes, en acompañamiento. Entonces yo voy a tocar la escala mayor y lo voy a hacer a negras. Lo voy a hacer sin púa y voy a alternar dedos índice medio. ¿Por qué? Porque nosotros, al principio, lo más normal es intentar darle con lo que más cómodo estamos, que es con un dedito y repitiendo, pero luego eso hay que ir corrigiéndolo porque si no a la larga no podemos coger velocidad. Eso con un dedo no se puede hacer, no es nada práctico. Aparte es muy molesto e incluso nos podemos hacer alguna pequeña lesión. Bien, cuento 4, 1, 2, 3 y... Esto es una buena base para luego tocar melodías. En vez de tocar notas intentando seguir una melodía, si tenemos una buena base melódica también, trabajamos las digitaciones. Pues aparte de aprendernos el patrón, nos estamos educando rítmicamente, que es también muy auditivamente, perdón. Es muy importante. Con lo cual, cuando nos sabemos la escala mayor, ya es variar. Entonces, una vez que hemos trabajado eso y metemos una nota que está fuera, inmediatamente nos vamos a dar cuenta. De la otra manera, si no tenemos una formación clara respecto a eso, pues vamos a ir buscando las notas y no vamos a saber exactamente cuál. Evidentemente nos van a sonar mal, pero vamos un poquito más perdidos, por decirlo así. Bien. Ahora voy a tocar la misma escala, pero lo voy a hacer a corcheas. 1, 2, 3. Corcheas quiere decir 2 notas por tiempo, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3 y... Eso sería. Trabajando eso, también vamos a trabajar la escala mayor en otras posiciones, por ejemplo, la posición 2. Y variando, no tiene que sonar tan plano, pero lo más básico es hacerlo así, porque es como cogemos una buena base. Bien, ahora voy a tocar un tema que es Frere Jacques, y lo voy a hacer en la posición 1, que mencioné antes, y lo vamos a hacer. Hay mezcla, básicamente la figura principal es la negra, en casi todo el tema, pero también lleva unas pequeñas variaciones de corcheas. Bien, esto es un tema muy básico, es una canción infantil, pero hay que empezar por la base y esta es una buena idea para trabajar. Bien. Como he mencionado antes, ahora pasaríamos un poquito al nivel intermedio. Haríamos ya más bien digitaciones en quinta cuerda, en sexta cuerda de lo que sería las escalas mayores en todas las tonalidades. Por ejemplo, estábamos aquí viendo la escala de Do y ahora haríamos la de Re, que sería físicamente igual, pero desplazándola a la nota Re. Lo que mencionaba antes de las notas en el mástil, por ejemplo. Si aquí tenemos la nota Do, 1,
un tono más para arriba tenemos la nota re. Todo esto se explica más en las clases. Y tendríamos aquí esta nota en la que nos va a determinar la altura de la escala o del acorde en cuestión. Pero la digitación sería la misma. Entonces, trabajaríamos todas las tonalidades. Do, re, mi, fa, sol. Sol ya lo hacemos en sexta cuerda, porque tenemos, por proximidad, tenemos la nota sol aquí. La. Sí lo tendríamos aquí en la sexta cuerda, en el traste 7, pero también la tendríamos en la quinta cuerda, en el traste 2. ¿Vale? Y así tendríamos todas las escalas posibles. Luego, claro, hay que desarrollarlo por todo el mástil, pero básicamente tenemos todas las tonalidades controladas. Las que no llevan alteraciones, que son los sostenidos y los bemoles, que eso es un poquito más avanzado. Muy bien. Ahora también lo que haríamos con en el nivel intermedio, haríamos un poquito, al controlar todas estas digitaciones, iniciación a la improvisación. ¿Qué quiere decir esto? Pues crear melodías de forma espontánea, teniendo unas nociones claras. Por ejemplo, si empezamos en un acorde de re, una canción, ese primer acorde nos va a determinar la escala que vamos a tocar. Entonces, por poner este ejemplo, esto se asocia a la música, al jazz, al blues, a la música contemporánea, al improvisar solo, pero es muy importante. Esto en la música barroca también se hacía de otra manera, pero se ha hecho casi siempre. Y sobre todo porque nos va a ayudar, una vez más, a educarnos rítmicamente y a buscar melodías. Cuando tú estás improvisando y controlas estas digitaciones, no hace falta hacerlo rápido, pero ya te va a ser más fácil buscar una melodía. Etcétera. Porque la teoría es la misma, siempre. Cuando se controla la teoría, se puede hacer perfectamente todo ese tipo de melodías y de... Aparte que es muy divertido el improvisar. Otra cosa, a nivel de solfeo, que aquí damos un solfeo muy básico, pero es importante conocer las figuras musicales. Otra cosa que hacemos también es ver temas un poquito más complejos, volviendo un poquito a la música clásica. Voy a interpretar un minueto de Bach, un trocito, en el que es casi todo corcheas, y el compás que utilizamos es el de 3 tiempos, que es el que mencioné antes de vals, o rancheras. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es distinto porque se utiliza para temas un poquito más airosos, por decirlo así. Tiene un poquito, no es tan machacón como el compás de 4 tiempos, que es el que se utiliza para temas sobre todo rítmicos. Y vas a escucharlo. Entonces contaría 1, 2 y...
¿vale? Es un ejemplo que es bastante... Conseguir esto no es fácil porque hay que tocarlo. Hay que cambiar el concepto del compás de 4 tiempos, que es el que por naturaleza lo tenemos más interiorizado por la música que se ha escuchado, por la evolución de la música en general. Y cambiar eso y sobre todo a tocarlo todo a corcheas o casi todo a corcheas. Es bastante complicado y conseguirlo está bastante bien. Bien. Otra cosa que hacemos en el nivel intermedio es tocar 2 acordes por compás. Lo principal, lo más básico es tocar un acorde por compás, como hemos visto antes. Ya lo haríamos, por ejemplo, en canciones como Let It Be, de los Beatles. Aquí he hecho lo mismo, estaba haciendo un ritmo de corcheas, todo a púa, pero en vez de hacer 4 tiempos, 2, 3, 4, he hecho 2 acordes por compás. Estribillo. Ahora, en este tema hemos introducido un nuevo tipo de acorde, que es el acorde de cejilla. La cejilla consiste en poner, los acordes de cejilla consisten en poner una posición de acorde que utilizamos el dedo 1 para tapar todas las cuerdas. Esta posición es bastante complicada, pero es muy útil. Y una canción puede llevar 3 acordes de cejilla, puede llevar 1 o ninguno. Pero tenemos que tener la destreza para utilizarlos todos. Bien, es un poquito laborioso que nos suene, sobre todo al principio, que nos suene claro el acorde. Bien, aquí tenemos 2 posiciones básicas. Tenemos los que están en sexta cuerda, raíz en sexta cuerda y quinta cuerda. Los de sexta cuerda, mejor dicho, la nota más grave del acorde es la que nos determina la altura, el nombre del acorde. En sexta cuerda tenemos la posición de mi mayor y mi menor. Bien, y su nota más grave es la sexta cuerda al aire, que sería mi. Entonces, esta posición de acorde sería mayor, más alegre, y menor, un poquito más triste. Y bien, y esa posición la tenemos que desplazar por el mástil. Entonces nosotros tenemos aquí la cejuela y la posición sería esta, pero la cejuela la tenemos que ir desplazando nosotros por el mástil, lo tenemos que hacer nosotros. Y como he mencionado, lo hacemos con la cejilla. Entonces sería esta misma posición, que aquí la hacemos con los dedos 1, 2 y 3. El dedo 1 tenemos que hacer la cejilla y esta misma posición la hacemos con dedos 2, 3 y 4. Lo desplazamos un traste y esta cejuela la hemos transportado aquí con la cejilla física. Ahora, la nota más grave sería Fa. Entonces tendríamos el acorde de Fa mayor, que viene de esta posición de Mi mayor. Como tenemos el menor también, tenemos aquí el mayor y el menor. Y esta misma posición la podemos hacer por toda la sexta cuerda. No muy práctico tampoco hacer aquí el acorde de Do mayor, que sería, ¿vale? No es muy práctico, por eso nos movemos sobre todo en los 5 primeros trastes, incluso en el 7, según el contexto, el estilo de música y todo eso. Entonces nosotros tenemos aquí el acorde de Sol mayor, que lo haríamos así, lo que se denominan acordes con cuerdas abiertas. Esta posición, por ejemplo, no la podemos hacer desde la nota La.
¿Por qué no sonaría bien? Precisamente porque lleva cuerdas abiertas. Nosotros ponemos el acorde de sol mayor, pero el acorde de sol menor, por la disposición de las notas del propio acorde, tenemos que hacer basándonos en el mi menor, pero transportándolo aquí. ¿Vale? En quinta cuerda tenemos las posiciones de la mayor y de la menor. Y pasaría lo mismo, solo que la sexta cuerda no la tocamos. Entonces nosotros tenemos el acorde de la mayor y el acorde de la menor. Bien, y nosotros tenemos que desplazar igual la cejilla Bien, la altura del acorde sería la. Y si lo desplazamos a la nota si, ponemos la cejilla y hacemos esta misma posición, pero a partir de aquí. Si mayor y si menor. Do mayor y do menor. Al hacer los acordes hay que utilizarlo, como he mencionado antes, los acordes abiertos y los acordes de cejilla. Con eso ya tendríamos todos los acordes. Por ejemplo, tenemos el acorde de do mayor y el acorde de do menor sí que lo hacemos con cejilla. ¿Vale? El truco es ese. Lo principal es, lo primero que se hace es conocer las posiciones abiertas, las posiciones básicas, y entre ellas está tanto el mi mayor como el mi menor, que nos va a servir de referencia para acordes de sexta cuerda. Y en quinta cuerda, la mayor y la menor. Bien, nosotros, como estaba diciendo, tenemos el do mayor, lo hacemos abierto, lo podríamos hacer así, pero por comodidad lo hacemos así. Do menor. Pero ahora, si nosotros tenemos que hacer un do sostenido, que sería esta nota, tenemos una canción que nos pone ese acorde, pues lo tendremos que hacer con cejilla directamente. Si es mayor, como si es menor. Luego tenemos los acordes de re. Lo hacemos abierto porque son posiciones de las primeras que se ven. Re mayor y re menor. Luego tenemos el mi que hemos mencionado, lo hacemos aquí. El fa nos aparece, es el acorde principal de cejilla. Fa mayor y fa menor, basándonos en el mi menor. Sol mayor, que por supuesto también lo podríamos hacer así. Pero lo habitual es hacerlo de la otra manera, la posición abierta. La mayor, la menor, por supuesto también podríamos hacerlo en la, en sexta cuerda. Muy bien. La mayor y la menor. Luego tendríamos aquí el si mayor y el si menor. Así serían todos los acordes naturales, aparte los que he dicho, los alterados, que sean los sostenidos y los bemoles, que todo eso lo explicamos en clase. Bien. ¿Ejemplo de acordes de cejilla? Pues por ejemplo, en ritmo de rumba, que también lo vemos. Es una canción de los Rodríguez que utiliza casi todo cejillas. También hay un aparato que es la cejilla artificial, que sirve para transportar tonalidades, que también se puede utilizar y es bastante útil. Los Beatles lo utilizaban muchísimo y muchísima gente. En el flamenco, sobre todo, se utiliza muchísimo para adaptarse a la tesitura del cantador. Bien. Otra cosa que hacemos, que es muy importante, son los acordes, los power chords, que se llaman.
que no, en realidad no es un acorde, es un intervalo, que es la distancia entre dos notas, y se utilizan en los emplazamientos de los acordes mayores y menores. Por ejemplo, si una canción hace la menor y sol menor, nosotros podemos hacer, esto se utiliza en un contexto de rock sobre todo, se utiliza y crear un empaste muy bueno, y sería orquestación también, porque en un contexto de rock también hay una orquestación. Una guitarra limpia, por ejemplo, y la otra un poquito más distorsionada. Bien. Y otra cosa que hacemos también que con este tipo de acordes es hacer introducción o interpretación de riffs. Riffs son partes, sobre todo de guitarra, que se utilizan en el rock y que suele ser lo que inicia el tema y luego se va repitiendo a lo largo del tema. Por ejemplo, eso es un tema de Ozzy Osbourne que se llama Crazy Train, y lo hace al principio de la canción y lo va repitiendo. Y se va repitiendo. Y pasamos al nivel avanzado. Otro riff, por ejemplo, que sería muy interesante, que es el de la canción de Sweet Child of Mine de los Guns N' Roses, que se puede trabajar, como he dicho, en iniciación. Podemos ver lo que es el acompañamiento básico. Y en el nivel avanzado se puede ver ya lo que es la parte solista. Uno de los riffs, que es de los más famosos de la historia, que es el que hace la guitarra de Slash. Y es un ejemplo, es muy interesante porque por la digitación, la dificultad que tiene, la métrica serían corcheas. 1, 2, 1, 2. Y la complejidad de hacerlo con saltos de cuerdas, porque de aquí pasamos de la cuarta cuerda, pasamos a la segunda, luego a la tercera, luego a la primera, y hacerlo con la digitación tanto de mano derecha como de púa es muy importante para no repetir, para que podamos coger velocidad, ya no solo por la velocidad, sino porque la digitación es muy importante. Entonces, también trabajamos, aquí sí que hay que trabajar un poquito la velocidad de la digitación de escalas y de melodías, como he dicho con ese riff, y nosotros, para poder hacer no se trata simplemente de hacerlo rápido, sino de que suene bien, correcto, con técnica y con sonoridad. Bien. Ahora vamos a hablar también un poquito de la técnica clásica sin púa y lo que serían los arpegios. Voy a poner un ejemplo que no es un tema clásico, que es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, la introducción, pero sí que utiliza esa técnica clásica. Un arpegio consistiría en poner un acorde, una posición fija, e ir tocando las notas de forma horizontal, en el pentagrama. Bien. El solfeo, aquí damos un poquito de iniciación, lo que es al solfeo ya con la partitura,
pero muy básico, porque para eso se trabaja con la tablatura, que es un diagrama muy extendido y que es muy fácil de comprender. Cuando digo solfeo tampoco que no se asuste nadie, porque es un solfeo muy básico y muy asequible para todo el mundo. Bien. Otra cosa que también en el nivel avanzado intentamos conseguir es tocar acompañamiento y melodía a la vez. Me explico. Si nosotros, por ejemplo, cogemos el himno de la alegría, tenemos el acompañamiento etcétera, y la melodía. Eso, un pianista, por ejemplo, lo puede hacer con el acompañamiento con la mano izquierda y la melodía con la mano derecha. O dos guitarras, o dos instrumentos, o un piano, y como queramos, pero nosotros tenemos que tener también un poquito esa independencia. Para eso, como estaba diciendo, el objetivo es hacer el acompañamiento y la melodía a la vez, acompañarnos a nosotros mismos. Bien, sería un pequeño ejemplo. Otro tipo de, en este nivel, otro tipo de acordes que utilizamos son los acordes tetrada. Los acordes tríada, que son los acordes básicos, se componen de 3 notas. Y los acordes tetrada son de 4. Esto nos da una sonoridad un poquito más sutil, que se pueden mezclar, por supuesto. Y el origen de este tipo de acordes es de la música clásica impresionista, sobre todo un tema de Erik Satie, que a diferencia de los acordes tríada, de los acordes básicos, tiene una sonoridad un poquito más sutil, que también se ha utilizado en un montón de temas, por ejemplo, en bossa nova, que también es otro ritmo que trabajamos. Otro tema que también lo hace, no es solo del contexto de jazz, se pueden hacer en cualquier tipo de música. Queen los utiliza, este tipo de acordes. Etcétera. Y en el contexto del jazz, Frank Sinatra empieza con un acorde mayor, la canción de A mi manera, pasa por un acorde de tetrada y por otro. Otra cosa a trabajar aquí son los ritmos de rock and roll y la técnica de rock and roll. Por ejemplo, también hacemos dentro de ese contexto, como estaba diciendo, primero con los ritmos. Y la improvisación, que en el rock and roll sobre todo es muy importante. Entonces, mezclándolo todo, una cosa también avanzada
que ya hemos visto en alguna clase es el tapping, que lo inventó Eddie Van Halen, que se murió hace poquito, y consiste en tocar notas ayudándonos de la mano derecha sobre el diapasón. Y todo ese tipo de herramientas son las que utilizamos en clase, por supuesto, cada una personalizada al alumno, al grupo, porque siempre todos los grupos tienen un poquito de contraste, pero sí que están proporcionados lo que son los niveles de cada uno de ellos y nada más. Para mí ha sido un placer y espero veros por aquí. Vale, muchas gracias.